Hola a todos y bienvenidos al canal Apuntes de Estudio. Les saluda Elmer Eduardo Moseguate y continuando con el análisis del marco conceptual, en este video hablaremos sobre las características cualitativas de mejora de la información financiera. Así que comenzamos. Muy bien, entonces, continuando con el análisis del capítulo 2 del marco conceptual, vamos a seguir hablando sobre las características cualitativas de la información financiera útil. Y como ya les había mencionado en el anterior video, nosotros tenemos dos grupos. Primero, las características cualitativas fundamentales y el segundo, las características cualitativas de mejora. ¿Y estas por qué se llaman de mejora? Analicemos el término mejorar. ¿Qué significa? Pues significa perfeccionar algo haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor. Entonces, estas son características cualitativas que van a mejorar la utilidad de la información que es relevante y también van a facilitar su representación fiel de lo que pretende representar. Entonces, aquí ya estamos viendo por qué se llaman de mejora. Porque como ya había mencionado, estas características mejoran a las características cualitativas fundamentales. ¿Cómo? Pues mejorando la utilidad de la información que es relevante. O sea, en otras palabras, mejorando la relevancia de la información financiera útil y facilitando su representación fiel. Ahora, muchas veces a estas características se les llama de segundo nivel, pero no en un sentido negativo, muy por el contrario. Nosotros tenemos que plasmar las operaciones, las transacciones de la empresa, de la entidad, de acuerdo con su naturaleza en la información contable, o sea, en los libros, en los registros o en los estados financieros, y debemos plasmar en ellos la información financiera que sea útil. Y para ello utilizamos a las características cualitativas fundamentales. Muy bien. Pero ahora, si nosotros queremos perfeccionar esa información, de mejorar su utilidad para que los usuarios tengan información de mayor calidad y puedan tomar las decisiones óptimas, entonces debemos llevar esa información a un segundo nivel. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizando a las características cualitativas de mejora. Y ahora, tú me dirás, Elmer, ya está muy bien, pero ¿cuáles son esas características cualitativas de mejora? Pues recordemos que son las siguientes: la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Ahora, hay que tener en cuenta lo que nos dice el párrafo 2.23 del marco conceptual, donde nos señala que las características cualitativas de mejora pueden ayudar a determinar cuál de las dos alternativas se debe tomar para presentar un hecho si ambas se consideran igualmente relevantes y fielmente representadas. Muy bien, comencemos a analizar cada una de estas características cualitativas de mejora con la primera, la comparabilidad. Todo lo concerniente a esta característica lo vamos a encontrar en los párrafos 2.24 a 2.29 del marco conceptual. Recordemos que todas estas características existen para poder identificar la información financiera útil y plasmarla de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para generar una buena toma de decisiones en los usuarios, y las decisiones de los usuarios conllevan muchas veces a elegir entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o elegir entre mantener la inversión en una determinada empresa o invertir en otra. Entonces, para ello es que tenemos esta característica cualitativa de mejora, la comparabilidad. ¿Y qué es? Es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre las partidas. Por ello, al poder identificar y comprender las similitudes y diferencias, nos permite comparar la información. Ahora, a diferencia de las otras características, esta va a ser la única que no está relacionada con una sola partida. ¿Por qué? Pues obviamente porque para poder comparar se requiere de al menos dos partidas. ¿Okay? ¿Y por qué es importante? Pues de acuerdo con lo señalado en el párrafo 2.23 del marco conceptual, la información financiera es más útil si puede ser comparada con información similar de otras entidades, así como
con información similar de la misma entidad, pero de otro periodo u otra fecha. Aquí hay que tener en cuenta que comparabilidad no es lo mismo, no es igual que congruencia o que uniformidad. Pero aquí hay algo interesante. Estas dos características están relacionadas, pues van a ayudar a conseguir aplicar bien la comparabilidad. En otras palabras, la comparabilidad es el objetivo, la meta, y la congruencia y la uniformidad van a ayudar a lograr esa meta. Muy bien, pero hasta acá tú dirás, ya, muy bien, Elmer, están relacionadas, pero ¿en qué se diferencian? ¿Qué es cada una? ¿Qué es la congruencia? Hace referencia al uso de los mismos métodos para las mismas partidas de un periodo a otro, ya sea dentro de una misma entidad o también entre distintas entidades, pero va a ser ya en un mismo periodo. ¿Y qué es la uniformidad? Aquí debemos tener en cuenta que para que la información sea comparable, las cosas similares deben verse parecidas y las cosas distintas deben verse diferentes. Lo que nos quiere decir aquí el marco conceptual es que debemos aplicar políticas uniformes para el registro de nuestra información contable a lo largo de los periodos para que se puedan comparar y así obtener información útil. Pues la comparabilidad de la información financiera no se mejora haciendo que se vean parecidas las cosas diferentes ni haciendo que se vean distintas las cosas similares. Para comprender un poco mejor esta característica cualitativa de mejora, veamos un ejemplo. Vamos a comparar los estados financieros del periodo 2022 con los estados financieros del periodo anterior a ese. Por ejemplo, acá tenemos el estado de resultados de la empresa Puntesac. Al 31 de diciembre del 2022 vemos las ventas y las demás partidas que conforman a este estado de resultados. Entonces, para aplicar la comparabilidad, ¿qué podríamos hacer? Un análisis horizontal, por ejemplo. ¿Cómo es ello? Podemos comparar el resultado, la partida de ventas del año, del periodo del ejercicio 2022 con las ventas del ejercicio anterior. Entonces se está analizando horizontalmente de un ejercicio a otro. Igual también con las demás partidas. Podemos analizar si ha aumentado o disminuido las ventas, si han aumentado o disminuido nuestro costo de ventas, los gastos que hemos incurrido para obtener nuestras ventas, si ha aumentado o disminuido la utilidad del ejercicio. También podemos hacer un análisis vertical. ¿Cómo es ello? Vamos a ver cómo están, en qué porcentaje del total de ventas representa, por ejemplo, el costo de venta o los gastos o incluso también nuestra utilidad neta. Y también podemos comparar la composición, o sea, por ejemplo, cuánto de gasto, qué porcentaje de los gastos que hemos incurrido significan nuestras ventas y cómo ha evolucionado de un ejercicio a otro, o si no también analizar ratios financieros de un ejercicio con otro. Esto es dentro de la misma empresa, pero podemos también comparar información similar de otras entidades. ¿Cómo? Veamos acá. Podemos comparar los estados financieros del periodo 2022, exactamente. Solamente se puede hacer de un mismo periodo, también puede ser, ¿no?, de un periodo anterior. No sería como un dato de doble entrada. Pero acá vamos a analizarlo con otras empresas que sean del mismo sector, del mismo rubro. Entonces acá tenemos el estado de resultados al 31 de diciembre de 2022 de las empresas Puntesac y Notasac. Entonces vamos a ver sus ventas y las demás partidas que constituyen este estado de resultados. Entonces acá podemos hacer, por ejemplo, un análisis vertical. Vamos a ver en qué porcentaje del total de las ventas constituye el costo de ventas o los gastos o la utilidad neta y compararlo, ¿no? Por ejemplo, con la empresa Notasac. Ver que si en una empresa tiene mayor utilidad, pero podemos también ver qué porcentaje del total de sus ventas representa esa utilidad, o también ver
que el total, ¿no?, de los gastos que he incurrido para obtener esas ventas y ver la oportunidad de poder reducir esos gastos o aumentar, ver la oportunidad de aumentar nuestros gastos para obtener mayores ventas. Y también comparar ratios financieros. Muy bien, entonces continuemos analizando estas características de mejora con la segunda, la verificabilidad. Todo lo concerniente a esta característica lo vamos a encontrar en los párrafos 2.30 al 2.32 del marco conceptual. Entonces, tenemos de acuerdo con el párrafo 2.30 que la verificabilidad es la característica cualitativa que ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Entonces, aquí estamos viendo que la verificabilidad está relacionada con la característica fundamental de representación fiel. ¿Cómo? Pues veamos. La información es verificable si cualquier usuario independiente y debidamente informado, claro, se siente tranquilo con la información financiera que observa, puesto que puede llegar a corroborarla. Entonces, al corroborar la información, vamos a verificar que esa información ha estado completa, ha sido neutral y ha estado libre de error. Y recordemos, estas tres características, estos tres elementos conforman a la representación fiel. Ahora, tal como nos dice el párrafo 2.31 del marco conceptual, la verificación puede ser directa o indirecta. ¿Y qué vamos a entender por verificación directa? Pues significa comprobar un importe mediante la observación directa. En otras palabras, que podamos directamente comprobar o verificar el valor o monto de una partida. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos una determinada partida en caja chica y queremos verificar el saldo registrado. ¿Cómo haríamos eso? Pues contando el dinero en efectivo. Entonces ahí estamos contando, observando, constatando, corroborando, verificando directamente que el monto registrado en esa partida se representó fielmente, porque es consecuente lo registrado con lo que se cuenta en realidad. Ahora, ¿qué entendemos por verificación indirecta? Pues significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmulas u otra técnica y recalcular el resultado utilizando la misma metodología. En otras palabras, significa comprobar directamente los datos mostrados en una partida. Pero oye, Elmer, ¿vamos a comprobar directamente? Sí, no te preocupes. Vamos primero a comprobar directamente, pero para que te quede más claro ello, veamos un ejemplo. Por ejemplo, queremos verificar el importe del inventario. Tenemos tanto de inventario, tantas cantidades valorizadas a tanto precio. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es constatar, corroborar, verificar directamente el número de unidades del inventario. ¿Y dónde entra lo indirecto? Pues que luego debemos recalcular el saldo del inventario final con el costo que hemos asignado utilizando un determinado método, ya sea el PEX, primeras entradas o primeras salidas, o como también se conoce como FIFO, First In, First Out, o el método del costo promedio. Entonces, el valor que nos dé al hacer el recálculo tiene que coincidir con el monto registrado. Ahí es que hemos realizado nuestra verificación indirecta al corroborar utilizando un método, haciendo un recálculo que la información se representó fielmente. Muy bien, ampliemos un poco el ejemplo anterior. Tenemos aquí nuestro estado de situación financiera, nuestro balance. Entonces, queremos analizar la partida de inventarios. Nos señala que tenemos al cierre del ejercicio 2022 24.000 soles en inventarios. Entonces, como usuario, yo quiero verificar que esa información sea cierta, quiero corroborarla, quiero que sea representado fielmente. ¿Y cómo puedo hacer eso? Para ello, vamos a utilizar una parte muy importante de nuestros estados financieros, las notas. Si queremos conocer más de esta partida, de la partida de inventarios, nos indica el estado de situación financiera
que debemos revisar la nota 5. Muy bien, entonces vamos a revisar esta nota. La nota 5 nos dice que el rubro inventarios está compuesto por productos terminados 23.000 soles y 1.000 soles de materia prima, lo cual nos da un total de 24.000 soles. Además, nos indica que el monto de los productos terminados corresponde a 1.000 unidades de productos terminados valuados a 23 soles cada uno, los mismos que esperan venderse en el periodo corriente. Entonces, ¿cómo verificamos el saldo de los inventarios? Vamos a centrarnos para fines prácticos solamente en los productos terminados. Entonces, para verificar su saldo debemos hacer lo siguiente. Primero, debemos hacer la verificación directa y como ya lo dije, eso se realiza sobre el monto, o también conocido como cantidad del determinado producto. Para ello, haremos un conteo de los productos terminados a través de una inspección física al almacén. Luego de ello, tenemos que verificar el costo. Para ello, vamos a solicitar la hoja de costeo al área de producción para revisar los costos asignados a los productos terminados. Una vez que tenemos la hoja de costeo, podemos hacer nuestra verificación indirecta. Entonces, hacemos el recálculo utilizando el método asignado al costeo, ya sea el PEX o el costo promedio, y de esa manera podemos corroborar el saldo de productos terminados y de forma similar lo aplicaremos para determinar el saldo de los inventarios. Finalmente, hemos verificado que la información dada en el estado de situación financiera ha sido representada fielmente, pues al corroborarla, contrastarla con la realidad, hemos confirmado que el monto registrado y hemos confirmado que esa información ha estado completa, puesto que no solo se limitó al monto registrado en el estado de situación financiera, sino que lo detalló en las notas. Y que esa información ha sido neutral, puesto que el monto, la información no está sesgada, no está ponderada, no está enfatizada o atenuada para influir en la decisión de los usuarios. Y que la información ha estado libre de error, puesto que no ha habido errores u omisiones en el cálculo y determinación del costo en el conteo de las unidades, pues la información es tal cual la realidad de las existencias de los inventarios. Hablemos ahora de la tercera característica cualitativa de mejora, la oportunidad. El marco conceptual nos habla en un solo párrafo sobre esta característica, en el párrafo 2.33. ¿Y qué nos dice este párrafo? Pues nos señala que la información es oportuna si está disponible a tiempo para los usuarios y es capaz de influir en sus decisiones. Entonces aquí estamos viendo dos elementos, dos puntos importantes de esta característica. El primero es que debe estar disponible a tiempo, lo cual es lo fundamental, o sea, la esencia de esta característica, el factor tiempo. Debe estar disponible, debe ser accesible en el momento que se le necesite, por ello es oportuna la información. Pero esta característica va más allá de su presencia en el horizonte temporal y aquí es que entra a tallar su relevancia en el sentido que es de mejora, puesto que su segundo elemento es que debe ser capaz de influir en las decisiones de los usuarios. Si recordamos, ese término de influir en las decisiones de los usuarios es propia de la información relevante, o sea, la relevancia, una de las dos características cualitativas fundamentales. Y luego nos decía el marco conceptual que la información financiera es capaz de influir si tiene valor predictivo y valor confirmatorio. ¿Recuerdan? Pero de todas maneras, te voy a dejar aquí arriba el link del video donde hablo sobre las características cualitativas fundamentales, o sea, de la relevancia y representación fiel para que puedan verlo, ¿no? Retomando, entonces vemos aquí su naturaleza de esta característica de mejorar a la otra característica cualitativa fundamental. Ahora, nos dice el marco conceptual que cuanto más antigua es la información, menos útil resulta, pero esto es por lo general, no siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un periodo. Por ejemplo, podemos utilizar información de periodos anteriores para poder identificar patrones, tendencias, oportunidades de negocio por temporadas, ver en qué periodos del año se tienen más ventas o se realizan más gastos, entre otros. Veamos un ejemplo.
Nos dice el ejemplo que la Junta General de Accionistas de la empresa Apuntes SAC se reúne de forma trimestral para revisar el desempeño de la empresa. Entonces vemos que hay juntas ordinarias. La junta se reúne cada 3 meses en el año, o sea, en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Muy bien. Ahora, en este mes ha surgido una oportunidad única en el mercado, pues quieren preparar una oferta para comprar a su rival directo. Para ello, convocan a una Junta General Extraordinaria en este mes, teniendo presente que la última Junta Ordinaria fue hace 2 meses, o sea, en el mes de junio. Y piden al área contable tener listos los estados financieros y toda la información adicional que sea necesaria para evaluar su movimiento en el mercado. O sea, hace 2 meses, como digo, en junio fue la última Junta General de Accionistas Ordinaria y en este mes, en agosto, se va a convocar a una Junta Extraordinaria a falta de un mes, para la próxima Junta Ordinaria que va a ser en septiembre, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo se aplica la característica cualitativa de mejora de la oportunidad? Tenemos que tener presente que falta un mes para que se dé la próxima Junta Ordinaria en septiembre, donde se va a presentar a la Junta la información contable hasta ese momento. Entonces, el equipo contable podría organizarse para tener todo listo, pero recién hasta septiembre, porque recordemos que se reúnen trimestralmente por lo general. Pero se necesita tomar una decisión hoy, en este mes, en agosto. Entonces, allí es que entra a tallar esta característica. La información contable debe estar preparada hasta ese día que fue solicitada. O sea, en otras palabras, debe estar disponible al mes de agosto, mes en que fue solicitada, en que fue requerida. No solo hasta hace 2 meses, que fue la última Junta General Ordinaria. De lo contrario, esa no sería de ayuda. O sea, ¿por qué? Porque no sería capaz de influir en las decisiones de los accionistas, pues no les estaría brindando información útil, información actualizada, que les sirva para informarse bien de la situación actual de la empresa y decidir si es correcto, si es seguro, si es acertado tomar la decisión de comprar a la otra empresa o no. O también conocer si son capaces o no financieramente de afrontar tal situación, o de no estar dejando pasar una buena oportunidad por no tener oportunamente la información en el momento en que se requiere. Ahora, finalmente, hablemos sobre la última de estas 4 características cualitativas de mejora, la comprensibilidad. Todo lo concerniente a esta característica lo vamos a ver en los párrafos 2.34 al 2.36. Entonces, ¿qué nos dice el marco conceptual sobre esta característica? Pues nos dice que la información es comprensible si se clasifica, si se caracteriza y se presenta de forma clara y concisa. ¿Y por qué nos dice esto? Pues porque algunos hechos, algunos fenómenos económicos son complejos y muchas veces poco comprensibles. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que se busca excluir, quitar, retirar esa información para así facilitar el comprender los estados financieros. Y yo te pregunto, ¿eso estaría correcto? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los estados financieros estarían incompletos. Estaríamos quitando información relevante y la información presentada no tendría representación fiel al no estar completa. O sea, en conclusión, la información presentada no sería útil y más aún, los estados financieros podrían ser posiblemente engañosos. Pero para tener un poco más claro estos conceptos, veamos un ejemplo. Acá tenemos que la empresa mantiene un proceso judicial en contra, o sea, una denuncia laboral interpuesta por un trabajador por concepto de despido injustificado y pago de beneficios. Entonces, muy bien. ¿Dónde veríamos reflejada esa información, ese hecho en la contabilidad de la empresa? Pues en los estados financieros. Sería posiblemente una provisión o una contingencia, dependiendo, ¿no?, de cómo se dé el curso de la demanda, de la denuncia.
pero solo lo estaríamos viendo como un dato monetario, o sea, una cantidad, un monto, una cifra, y que posiblemente esté compuesta esa partida por más cantidades de ese rubro. Entonces, ¿dónde buscaríamos un mayor detalle? Tendríamos que recurrir a las notas de los estados financieros. Muy bien, ahora, si incluyéramos en la nota de contingencias el informe legal tal cual, seguramente será comprensible para usuarios que dominen temas legales, pero no para todo tipo de usuarios. Entonces, ¿cómo podríamos poner esa información de una forma comprensible para todo tipo de usuario? Pues sería algo así. En la nota de las contingencias tendríamos que poner: la empresa mantiene un proceso judicial en contra interpuesto por un ex trabajador. El importe demandado es tal cantidad, lo que configure en la denuncia. Y según el análisis de la gerencia y de sus asesores legales, el proceso resultará a favor de la empresa, por lo cual no se requiere el registro de provisión al 31 de diciembre del 2022. Entonces ahí ya estás poniendo información, ya estás presentando información clara y concisa que va a ser comprensible para todo tipo de usuarios y no solamente para aquellos que dominen determinados temas, como temas legales. Muy bien, ya conocimos a las 4 características cualitativas de mejora. Ahora veamos cómo se aplican, cómo es la aplicación de estas características. Pues estas deben maximizarse en la medida de lo posible, pero debemos tener en cuenta que ni individualmente ni en grupo estas pueden hacer que la información sea útil si es que la información es irrelevante o si es que ésta no proporciona una representación fiel de lo que pretende representar. Y esto es así porque recordemos que su naturaleza de estas características es ser de mejora. O sea, van a mejorar, perfeccionar a las características cualitativas fundamentales. Pero en sí, por su propia naturaleza, que son solamente de mejora, o sea, individualmente ni en grupo, hacen que la información sea útil. La información únicamente va a ser útil si se aplican correctamente las características cualitativas fundamentales, o sea, si es que la información es relevante y si es que está representando fielmente lo que pretende representar. Ahora, en su aplicación, ese proceso va a ser un proceso iterativo, o sea que va a seguir una serie de procesos que se van a repetir en el tiempo para poder ser aplicados, pero hay que tener en cuenta que no van a seguir un orden determinado, un orden establecido, a diferencia de la aplicación de las características cualitativas fundamentales, porque si recordamos, si sigue un orden establecido, un orden determinado, como nos indica el marco conceptual, que primero se tenía que identificar el hecho económico, luego se identifica la información sobre ese hecho, la cual sería más relevante, y clasificarla de mayor a menor relevancia, y finalmente determinar si esta información estaba disponible y se podía representar fielmente. Entonces ahí ya se veía si se aplicaba correctamente o no la característica cualitativa fundamental. Pero en este caso, las características cualitativas de mejora no siguen un orden determinado. ¿Y por qué? Porque, como nos indica el marco conceptual, algunas veces una característica cualitativa de mejora puede tener que ser reducida para maximizar otra característica. ¿Cómo sería esto? Pues, por ejemplo, como nos señala el mismo marco conceptual, algunas veces puede merecer la pena, o sea, puede ser mejor reducir temporalmente la comparabilidad, por ejemplo, cuando se está aplicando prospectivamente una norma nueva. ¿Y qué quiere decir aquí el marco conceptual con prospectivamente? O sea que vamos a aplicar una norma nueva y debemos analizar, explorar y en cierta forma predecir cuál va a ser el efecto de dicha norma en nuestra contabilidad, en el funcionamiento de nuestra empresa. Y como se está prospectando, o sea, se está mirando hacia el futuro, entonces en cierta forma se va a dejar un poco de lado la comparabilidad, porque no va a haber cierta data pasada para comparar, aunque también pueden darse algunos datos para poder contrastarlos. Pero por eso digo, de acuerdo
con el enfoque que se le dé, se va a dejar un poco de lado esta característica con el fin de mejorar la relevancia o la representación fiel en el largo plazo al aplicar esa nueva norma. O sea, le está dando énfasis a esas características cualitativas fundamentales. ¿Y cómo podemos compensar en cierta forma la falta de comparabilidad? Pues proporcionando adecuada información financiera a revelar en los estados financieros. Si te ha gustado este video, compártelo, dale un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a crecer con el canal y a seguir compartiendo información contable, tributaria, laboral y financiera. No te pierdas los próximos videos que seguiré subiendo relacionados con este tema del marco conceptual de la información financiera. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.